Se trata del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Enrique García. Don Enrique, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, muy grato estar en los estudios en esta oportunidad. Para algunos televidentes y oyentes puede haber una confusión porque usted preside el Banco de Desarrollo de América Latina y también hay aquí en Washington un organismo muy conocido que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Sí. ¿Cuál es la diferencia? No, muy buena la pregunta. Además, el BID para mí es algo muy importante, es mi alma mater. Yo comencé mi carrera muy joven en el BID y en dos oportunidades estuve 17 años. La diferencia es un matiz que está en el D. El BID es un banco de desarrollo para América Latina. ¿Quiénes son los socios del BID? Los socios del BID son países industrializados, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y otros más los de América Latina y el Caribe. Los primeros son donantes, o sea, ponen recursos más que los otros, pero no son elegibles a participar en el financiamiento. Además, gracias a esos países, el BID puede tener una calificación de AAA en los mercados, que yo precisamente fui tesorero del BID hace 22 años. En el caso de CAF, comenzó como una institución muy pequeña de los países andinos, 5 países, hoy día son 18 países y tiene una característica, que los dueños, en un 97%, son países de América Latina y el Caribe, o sea, en desarrollo. O sea, es un banco de propiedad de países emergentes, el único de esta característica en el mundo. Por eso, el D significa propiedad. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. CAF era Corporación Andina de Fomento. Sí. Justamente hablando del BID, el presidente de ese banco, el colombiano Luis Alberto Moreno, ha dicho y ha escrito en un libro que esta en la que estamos es la década de América Latina. ¿Usted está de acuerdo? No, mira, yo creo que en parte es cierto. No hay duda que para América Latina en los últimos años han sido muy buenos en varios aspectos. Y los voy a citar. Uno, ha tenido la capacidad de tener un crecimiento económico adecuado, superior al de, obviamente, en medio de la crisis de Estados Unidos, de Europa, en fin, superior al 4,5% en promedio. Algunos países hay 6 por lo menos con crecimientos de 6, 7, 8%. Esa es una buena noticia. En general ha habido bajas inflaciones. Otro tema que ha sido muy positivo gracias a ese ímpetu ha sido que ha habido un avance muy importante en la reducción de la pobreza. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿a qué se debe esto? Se debe a 2 factores. El primero es que América Latina aprendió, como diríamos en manera dura, las malas experiencias que tuvimos en la década de los 80, donde hubo hiperinflaciones, la crisis de la deuda, que forzó a que, como decía Enrique Iglesias, no el cantante, sino Enrique es presidente del BID, esa fue una década perdida porque tuvimos que ajustarse. Entonces esa lección ha sido dura y por eso la mayor parte de los países de América Latina, independientemente de sus posiciones ideológicas en otros temas, la mayor parte tienen un buen marco de políticas macro. Pero el segundo factor, tan importante o más que el otro, hemos tenido un viento de cola espectacular gracias a China, especialmente, y países asiáticos, que han hecho que los precios de lo que América Latina y especialmente América del Sur tienen abundancia de recursos naturales, o sea, los commodities han ido. Entonces, es la buena noticia. Ahora, la mala noticia es, y por eso hay que tener cuidado, es que en lo estructural no se han hecho los suficientes avances. Es decir, nosotros hicimos un estudio con gente de afuera de una visión de América Latina 2040 y la conclusión de ese estudio es que si América Latina quiere lograr una convergencia en ingreso per cápita con los países industrializados, digamos en los próximos 25 años, no puede estar satisfecho con un crecimiento de 4%, tendría que ser al 6-7%. Y además esa sería una manera a resolver el problema más delicado que tiene América Latina, que no es la pobreza en sí, sino es la desigualdad. Bueno, es fácil decir eso. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo puede uno lograr que la economía latinoamericana crezca más del 6%? Para mí el gran filósofo, hay un gran filósofo mexicano, que yo no sé si tú lo has visto muchas veces, se llama Cantinflas. Oh, gran filósofo. Y Cantinflas decía, ahí está el detalle. ¿Y ese detalle en qué consiste? Bueno, primero que tenemos que invertir más.
Y si América Latina, para darte una idea, invierte en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, en un promedio más o menos 20%. ¿Eso cómo se compara con Asia? Menos de la mitad. Por otro lado, la productividad ha crecido, pero si comparamos con Asia, estamos muy rezagados. Y si vamos a campos específicos, tenemos que pensar dónde hay una brecha muy grande: la infraestructura, la educación y las instituciones. Y finalmente, yo diría que un tema, y quizás es el más importante, cómo transitar de un modelo de alta dependencia en las materias primas, especialmente en Sudamérica. Sudamérica está muy inclinada. Alicia Bárcena de CEPAL dice que estamos en la era de la reprimarización. Es cierto, porque con estos precios maravillosos que hemos tenido, obviamente se han dejado a la otra cosa. Entonces, ¿cómo ir de un modelo de ventajas comparativas basado en commodities, en recursos naturales y salarios bajos, a un modelo que tome muy en cuenta esos recursos, obviamente, pero que hay una transformación basada en tecnología, en innovación, en cadenas productivas, en cómo atraer inversión? Por ejemplo, China, que no solo esté concentrada en los recursos naturales para ser exportados, sino que también traiga inversión que esté vinculada con tecnología, con innovación. Y aquí viene el detalle muy importante: cómo retomar la bandera de la integración regional. Hay una cantidad de organismos multilaterales en el mundo, qué sé yo, la Unión Europea, aquí en Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio entre Washington y los canadienses y los mexicanos y demás. En América Latina hay una cantidad de cosas. Ahora hablamos de la Alianza del Pacífico, en una época existía el Pacto Andino, ahora está la Comunidad Andina, pero también está Mercosur y demás. ¿No será que hay un gran reto para la región en integrarse en algo pues quizá un poco más serio, por una parte, y por otra parte, qué tan importante es el comercio dentro de los países de la región, dentro de los países de América Latina? No, mira, tu observación es ciertamente muy válida, más aún en la conferencia que hemos tenido en Washington en estos últimos días, que ha sido muy exitosa. Uno de los temas que se ha resaltado en varias de las presentaciones, comenzando por el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y continuando con los demás, es precisamente que América Latina tiene demasiados esquemas, pero no tiene ninguno. Y porque realmente se ha puesto mucho énfasis en los últimos años en los temas de la integración política, integración de ese tipo, pero el basamento de un proceso genuino de integración que pasa por la economía. Y un detalle, tu pregunta es muy válida: ¿qué comercio hay en la región? Y en América Latina el comercio intrarregional no pasa del 15-16%, 18% creo en el Mercosur. En la comunidad andina era menos del 15%, comparado con Europa, que es el 70%, y vamos a Asia. En Asia estamos hablando de 45%. Entonces ahí viene un gran desafío. No solamente por la importancia de generar inversión y comercio dentro de la región, sino como un vehículo para que la inversión extranjera que traigamos de otras partes del mundo sienta que hay una plataforma que le puede permitir expandirse en la región para ser competitiva y luego poder insertarse en la realidad irreversible que es el de las cadenas productivas globales. Ya no puedes cerrarte. Entonces, a mí me parece que esto amerita una reflexión. Y ha habido un consenso en la reunión notable. Eran paneles sobre diversas cosas, pero este es un tema. Por ejemplo, no hay duda que hay iniciativas pragmáticas. El caso de la iniciativa de la Alianza del Pacífico, hay un común denominador. Todos los países están viendo el Pacífico, pero al mismo tiempo tienen libre comercio entre ellos. Bueno, pero como decía Lagos, con toda razón, no hay que olvidarse del Atlántico. Es decir, el mundo ahora no es Pacífico y Atlántico, es todo. ¿Y cómo logramos de que estos mecanismos pragmáticos se conviertan en mecanismos que fomenten un mayor relacionamiento en la región para insertarse en el mundo? Quiero preguntarle por la economía de tres países, a ver usted cómo las valora. Sí. ¿Cómo se están comportando México, Brasil y Colombia? No, mira, yo creo que, comencemos por México. México creo que
es una economía que tiene una ventaja y tiene también unas desventajas. La desventaja, ¿qué es una ventaja? Al final puede ser que su proximidad con los Estados Unidos, su apertura con los Estados Unidos la hace muy ligada. Entonces, México ha tenido que enfrentarse a los efectos de la crisis. Sin embargo, lo bueno de México es que es una economía que se ha diversificado muchísimo. Tiene una base de tecnología, de industrialización mucho mayor. Tiene la ventaja de un mercado tan grande como el de los Estados Unidos. Y yo diría que el actual gobierno, el presidente Peña Nieto, está yendo a medidas estructurales muy importantes que a mi juicio le van a dar a México un gran salto en el futuro. Así que yo veo con mucho optimismo. El caso de Brasil, Brasil obviamente es una potencia en tamaño, en fin, está experimentando una etapa, este año va a ser malo, el año pasado también fue malo, pero tiene todo el potencial. Yo creo que lo que Brasil necesita es, tiene que mirar, abrirse un poco más y una mayor diversificación, pero es la economía más grande. Ahora, dependemos mucho de ese equilibrio. Ahora, lo que sí yo ruego es de que entre México y Brasil haya complementariedad y no competencia, porque América Latina no puede darse el lujo que los dos países más importantes estén compitiendo deben ser la base de ese. Y Colombia, yo diría que es la economía, es un país que se ha caracterizado por ser un país estable. En materia de políticas económicas, por ejemplo, contrariamente a muchos de los otros países, Colombia tiene una constante, no va a extremos. En la época de la sustitución de importaciones, del estatismo, Colombia se quedó en el medio. Otros se enloquecieron, se fueron. En la época del, entre comillas, neoliberalismo, el consenso de Washington de los 90, Colombia fue al justo medio. Entonces, y tiene la característica que yo destaco más, una calidad de recurso humano espectacular, un gran potencial. Y yo digo, y lo digo con mucha convicción, si en el medio del conflicto que ha tenido que vivir Colombia durante casi 40 años, ha logrado llegar al punto que está, si se llega a resolver ese problema en un plazo prudente, yo creo que el salto de Colombia va a ser muy alto. En algunos países, como es el caso de Colombia, ha habido protestas. Bueno, las hubo en Brasil por distintas razones, las hay en México, sí, las ha habido en Colombia. Y en el caso colombiano, por ejemplo, los campesinos se quejan muchísimo de que el libre comercio, especialmente el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Bogotá y Washington, los afecta mucho. La pregunta es, en términos generales, ¿el libre comercio favorece o perjudica a los países de América Latina? No, mira, yo creo que hay que mirar el tema de comercio no en forma aislada, hay que verlo en forma integral. ¿Qué quiero decir con esto? Los acuerdos de libre comercio son buenos, siempre y cuando la base productiva de los países en desarrollo esté avanzando a un ritmo que les permita ser competitivos. Evidentemente, si un país solamente abre sus fronteras y no mejora la productividad, la innovación, la creatividad, no es competitiva, obviamente no va a ser favorable. Pero en general, yo diría que van de la mano. Tanto en el caso nuestro, en el caso de CAF, como en el caso de BID, Luis Alberto, nosotros, ambas instituciones, no solo nosotros, CEPAL y todos nosotros, estamos propugnando un énfasis muy grande en el cambio de los patrones de innovación y de productividad. Entonces yo diría que parte de las protestas que se dan en varios países, quizá el caso colombiano esté más concentrado en el tema de los campesinos, del campo, pero en otros es la afluencia de una nueva clase media, con ambiciones y expectativas muy altas. Y ese es el tema. Yo fui ministro en mi país, en Bolivia, jefe de la economía, el ministro en los fines de los 80. Y el otro día nos reuníamos con algunos de los ministros que habíamos estado en esa época, en México, Pedro Aspe y varios otros, y que todos tomamos medidas bastante fuertes,
como por ejemplo subir el precio de los hidrocarburos. El día que yo entré de ministro tuve que proponer al presidente subir el precio de la gasolina a 45%. Y el país lo resistió porque tenían pavor a la hiperinflación que había habido antes. Y segundo, hay un factor muy importante. La condición de la sociedad era diferente, no habían clases medias tan grandes. Hoy día, en el comentario que hacíamos entre nosotros, si estuviéramos en la situación de volver a tomar esas medidas, ¿sería socialmente manejable? Yo tengo mis dudas, porque parte del problema de muchas de las protestas en Brasil, etcétera, es esa nueva clase media, la tecnología, la información. ¿Qué es lo que pasa en España? Por ejemplo, en España la clase media está acostumbrada a un estándar de vida. Entonces, no es fácil, pero lo que sí es importante, que si queremos que el mundo nos vea, tenemos que ver el mundo.